ahora vamos a entrar en un septenio que es muy importante, porque es allí donde, Militza nos va a inspirar y nos va a mostrar qué pasa con este sentido rítmico respiratorio y cómo este sistema maravilloso armoniza al ser humano. Damos la bienvenida a mi querida amiga Militza Farga, profesora Waldorf por 30 años. Ella me dijo que era muy importante que yo dijera que ella era madre de 4 hijos, así que lo digo. Y que además es psicopedagoga desde la antroposofía y realiza sus prácticas de psicopedagogía en el Centro Yohanan. Buenas tardes. Estoy muy alegre, muy agradecida de poder estar aquí y tener la posibilidad de intentar transmitir algo de lo que fue mi experiencia como profesora básica en un colegio Waldorf durante muchos, muchos años. Pensando en cómo poder iluminar esta charla desde una idea directriz y uniendo lo que han dicho los médicos en relación a la formación del organismo humano, creo que tenemos que intentar mirar cómo la enseñanza actúa y modela los órganos corpóreos. O sea, vamos a intentar mirar cómo es el organismo humano en este segundo septenio que va a desarrollar el tórax, o sea, los órganos del corazón y del pulmón, y cómo nosotros en nuestra pedagogía tendríamos que poder acompañar eso para que el niño pueda ser sano y para que no se enferme. Así como los médicos dan medicamentos para sanar a los niños y lo hacen desde la sustancia, desde el cuerpo hacia la vida anímica, nosotros hacemos otra cosa, y es que a través de las experiencias, a través de la vida anímica, nosotros actuamos en los órganos corpóreos. Entonces nuestra misión, si la podemos entender bien y somos capaces de realizarla realmente como en el sentido de todo lo que implica hacerse maestro, es una tremenda, tremenda misión. Entonces partimos por la imagen del ser humano ternario, que ustedes ya la han visto varias veces hoy día, y partimos esta charla con ella porque es hacia allá a donde vamos a ir. Y aquí está puesto las 3 facultades anímicas, que son las que nosotros vamos a trabajar y con las cuales vamos a llevar a los niños a una vida interior en el primer septenio, en el segundo septenio y en el tercer septenio. Al final del tercer septenio vamos a mirar esto ya conformado, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Anita nos habló del primer septenio y nosotros, este es el primer septenio, y nosotros vamos a estar entre medio de la imagen que acabamos de ver y entre medio de esta imagen. Es como aquí empezamos y en la imagen del hombre ternario terminamos, al final de la educación media. Entonces Anita nos habló de cómo la voluntad era todo lo cual nosotros tendríamos que tener en cuenta para enseñar a los niños durante 7 años, durante los primeros 7 años de su vida. Y ahora nosotros miramos una figura que es la imagen de una idea. Y esta idea nos dice que hay ahora otra esfera, y que es la esfera anímica, que es la parte emocional del hombre, es toda la vida del sentimiento, la que abarca, por un lado, la voluntad y por otro lado, el pensamiento. Lo vamos a tratar de mirar a lo largo de esta exposición, pero desde ahora ya podríamos decir, desde el sentimiento, nosotros vamos a poder actuar hacia la voluntad. Así es que si hay situaciones de voluntad que no se pudieron resolver en el primer septenio, nosotros desde el sentimiento
podríamos resolverlas y podríamos sanarlas. Y eso es lo que hace la psicopedagogía con los niños chiquititos que llegan en el segundo septenio con ciertos problemas y nosotros miramos qué sucedió en el primer septenio y ahora nosotros sabemos que desde el sentimiento, desde el tórax, vamos a poder sanar situaciones que quedaron antes, inconclusas. Y por otro lado, arriba vemos el pensamiento y ese pensamiento está, uno podría decir, como durmiendo adentro del sentir. Está como si uno dijera, como si el sentimiento fuera un agua, ¿sí? Y adentro de esa agua, debajo de esa agua, duerme el pensamiento, porque todavía no ha nacido. Nació la voluntad, pero no ha nacido el pensamiento. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿lo apagamos? El primer órgano del cual vamos a hablar en el tórax va a ser el pulmón. Cuando una guaguita nace, decimos que nació porque inhaló. Si no inhaló, no nació. Nació muerta, que es lo mismo que decir no nació. Cuando uno se refiere al pulmón, puede también referirse al concepto mundo. No vamos a definir lo que es el concepto mundo, porque en la escuela Waldorf nunca se dan definiciones. Todas las ideas y todos los conceptos son seres en sí mismos que tienen una realidad espiritual. Entonces los niños, y nosotros también, podemos mirarlos, pero mirarlos durante toda la vida. Y ellos tienen que ir develándose a nosotros y contándonos quiénes son cada uno de ellos. Pero con el pulmón podemos mirar el concepto mundo. Hay un mundo en el que vivo adentro del vientre materno. Ese es un mundo acuoso. Y hay un mundo al que nazco la primera vez que inhalo y que respiro. Y ese es un mundo aéreo. Y este mundo aéreo tiene las leyes del espacio. Tiene que ver con la tridimensionalidad, tiene que ver con las leyes físicas y tiene que ver con toda una cantidad enorme de obstáculos que son los primeros obstáculos con los que un ser humano se encuentra desde que nace durante los primeros 7 años. Uno podría decir que durante los 7 primeros años los seres humanos se las tienen que ver con las leyes físicas a través del sistema metabólico motor y con las leyes del espacio. Y de nuevo, cuando llegan a la sesión de psicopedagogía, uno es lo primero que mira, cómo se relaciona y cómo se relacionó en el primer septenio con el espacio. Entonces, miremos el pulmón. Con el pulmón, a nivel físico, vemos que inhalamos y exhalamos, ¿cierto? Tenemos un ritmo, adentro, afuera. Pero entre medio de ese ritmo de adentro y de afuera, hay una transformación. Yo entra un mundo en mí, o yo inhalo un mundo, pero en el momento en que lo hago, lo transformo. Yo transformo la sustancia y lo que entrego en la exhalación es ya otra cosa que la que yo tomé cuando inhalé. Hasta aquí uno puede darse cuenta. No daba lo mismo si yo estuviera en el mundo o no estuviera en el mundo, porque yo en cada instante estoy transformando la sustancia. Así que tenemos ya 2 conceptos que tenemos que mirar a lo largo de la charla. Uno es mundo, otro es transformación. ¿Quién transforma la sustancia? ¿Quién transforma la sustancia? ¿Qué nos dijo el doctor? Bueno, todos en realidad nos han dicho, ¿sí? La sangre, ¿cierto?, está transformando. El yo se expresa en la sangre y la sangre está constantemente transformándose a sí misma y permitiendo que se transforme la sustancia. Miremos ahora cómo todo esto que hablamos del mundo físico, ¿cierto?, de nuestros órganos, se puede mirar en la esfera anímica, que es la esfera que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la pedagogía.
Entonces, tenemos un mundo que está afuera. Estamos mirando ahora anímicamente. Y este mundo que está afuera, ¿cómo lo internalizamos nosotros? A través de nuestros sentidos. En el primer septenio, ese mundo que está afuera entra directamente hacia el organismo. Es lo que nos decía Anita. Entra tan directamente que inmediatamente modela el organismo, modela los órganos. Pero en este segundo septenio, este mundo que está afuera, a través de nuestros sentidos, ¿cierto?, comienza a ser algo nuevo. Comienza a haber un sensacional en un mundo interno. Entonces hay algo que vibra, que es este mundo que inhalamos de afuera a través de nuestros sentidos, y ahora este mundo comienza a sensacionar adentro de nosotros. Y cuando somos chiquititos y tenemos 7 años, las sensaciones comienzan a labrar este mundo interno. Pero cuando somos mayores, como a los 13 o los 14 años, ya no son solamente sensaciones, sino que este mundo interno se ha ido agrandando, y ahora ya podemos llegar a tener grandes sentimientos, porque este mundo interno se hizo cada vez más profundo. Fijémonos ahora cuando estamos con aflicción, ¿cierto?, que de pronto suspiramos. Inhalamos y exhalamos, y es como que soltamos algo de adentro, soltamos un sentimiento que nos tenía amarrados. Entonces tenemos que pensar cómo el pulmón está tremendamente unido a nuestra vida del sentimiento. Entonces tenemos una vida interior, un mundo interior que empieza a nacer a medida que inhalo este mundo de experiencias y de percepciones, ¿cierto? Y ahora, adentro de este mundo, va a vivir el yo. Uno puede decir que en el segundo septenio lo que comienza es la vida subjetiva, es la subjetividad, comienza lo personal, comienza el sujeto. Puedo comenzar a ser persona y hacerme demasiado diferente del resto de los niños de mi curso. Eso va sucediendo gradualmente desde primero básico hasta octavo básico, que nos vamos individuando. Cuando los niños están en quinto básico, nosotros les hablamos de los griegos. El griego nos trajo un concepto de alma que quisiera compartirlo someramente ahora, porque toda esta vida interior, cierto, va hacia la conformación de una vida anímica que cada vez va a ser más compleja y que finalmente va a llegar a ser la estructuración del alma. ¿Qué dijo el griego? Nos contó el mito de Psiquis y de Eros. Psiquis como el alma y Eros como su marido espiritual, como su esposo en el espíritu. La epopeya cuenta que Eros vivía muy feliz siendo la esposa, Psiquis la esposa de Eros, y que de pronto sucede un acontecimiento, y en este acontecimiento ella comienza a perderlo, y lo pierde hasta tal punto, nos va mostrando el mito los grados, como lo va perdiendo, hasta el punto que comienza a sentir una tremenda aflicción, un terrible dolor. Y finalmente Psiquis nos muestra el momento en que tiene la absoluta pérdida de su origen, ya no sabe quién es y se pierde por completo a sí misma. Entonces la experiencia de pérdida que lleva a una soledad y a una desesperación. Y en el mito nos cuenta cómo Psiquis tiene que suceder algo nuevo en su vida para que pueda nuevamente recuperar su origen, que es su esposo en el espíritu, pueda recuperar a Eros. Pero cuando sucede esta recuperación, nació algo nuevo en ella y algo nuevo en esta nueva pareja. También está en los griegos otra imagen del alma que tiene que ver con lo que vamos a vivir en este segundo septenio y que tiene que ver con la historia del alma. Y es el mito de Perséfone. Perséfone es la hija de Deméter. Deméter es el ser de la tierra,
Perséfone es el alma de la tierra. Deméter está en el Olimpo con su hija y le advierte a su hija que no se deje llevar por ciertas cosas que son peligrosas. No voy a contar el mito, solamente contar que suceden las cosas peligrosas y que finalmente Perséfone es raptada y es llevada por Hades hacia el mundo subterráneo. Y allí en el mundo subterráneo Hades la toma y la deja retenida. Y lo que pasa en la tierra mientras tanto es que comienza a venir el otoño y después del otoño el invierno. Y cuando llega el invierno aparece un manto blanco sobre la tierra y todo muere. Entonces Deméter la busca por todos los mundos hasta que finalmente alguien le dice dónde está. Se hace un pacto y finalmente Perséfone puede volver al origen. Este pacto es algo nuevo, que no estaba antes de este rapto. Y entonces eso nuevo da origen a las estaciones del año. Así nos relata el mito cómo es el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Y cómo estas 4 estaciones en realidad son los 4 momentos anímicos de la vida de la tierra. Los griegos nos mostraron, además de estos mitos, nos mostraron un mundo de dioses. Cuando ellos percibían el mundo, lo hacían con algo que nosotros llamábamos una percepción llena de vitalidad, y que en filosofía también se dice, tenían un pensamiento unitario o un pensamiento mítico. Esto significa que a través de la percepción, el griego tiene el lenguaje del mundo, el lenguaje espiritual del mundo. Pensé que los griegos son como el último resabio de los pueblos antiguos que nos hablan de lo sagrado. Pero aunque sea lo último que sabemos de lo sagrado, ya nos hablaron de los dioses y nos hablaron de que a través de su percepción ellos tenían una experiencia de un mundo sagrado. Entonces ahora, imaginémonos nosotros. Los niños van a caminar desde el primer año como si caminaran hacia atrás, hacia sí mismos, ¿ya? Hacia llegar a octavo. Y cada vez que caminan hacia atrás, se van desvinculando, en cierto sentido, de este mundo externo, ¿sí?, que antes estaba muy vivificado a través de los sentidos. Y que uno puede decir, se están desvinculando de este mundo lleno de espíritu. Entonces, llego al primero básico, llego al segundo, ¿sí? Voy hacia mí mismo. Empiezo a tener un mundo interior cada vez más lleno, donde cada vez más resuenan las sensaciones y los sentidos, donde puedo cada vez más vivir yo mismo mi subjetividad, ¿sí? Donde cada vez más me encuentro conmigo mismo. Pero en esa medida me voy separando de un mundo que antes estaba pletórico de espíritu. Y me voy como velando, ¿sí? Y cada año uno podría decir, es como si viniera un velo, y el año siguiente otro velo, y otro velo. Y seguimos caminando hacia nosotros mismos, y nos vamos velando de este mundo externo, que para nosotros cada vez es más externo, y cada vez es más mudo, más silencioso, donde cada vez estamos más solos con nosotros mismos, cada vez más somos sujetos, y en octavo cada vez más estamos individuados. Entonces desde aquí miremos cómo ha sido en la historia, que nosotros hemos hecho lo mismo. Los griegos todavía veían a los dioses, veían un mundo de espíritu afuera de ellos, y donde ellos se reconocían en ese mundo lleno de espíritu, se reconocían dentro de ese mundo también. O sea, ellos se reconocían en ese mundo, eran parte de ese mundo. Ese niño que va caminando hacia sí mismo a través de la básica, ¿dónde se va encontrando en el espíritu? Esa es la pregunta. Cuando llegan a octavo básico, cuando tienen 13 años, 14 años y 15 años, y llegan de nuevo a la consulta de la psicopedagogía,
y uno los ve absolutamente caídos, decaídos, y tiene la sensación de que están angustiados, de que están tristes, de que están desanimados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo pregunto de verdad. ¿Qué pasó después de lo que vimos de los griegos? Y de lo que vimos de este camino a la subjetividad. Y después de que hablamos de Perséfone, que hablamos de Hades, y que hablamos... ¿Qué pasó? Sí. Sí. Pero fíjate, estás diciendo, y estamos diciendo, que van entrando a un mundo de oscuridad. O sea, ¿cómo entrar hacia mí mismo puede llegar a ser tan oscuro, donde me quede absolutamente desvitalizado? Es que fíjate que él viene angustiado, o ella viene angustiado, y no puede atender en clases. Y realmente uno lo ve que orgánicamente necesita ayuda. Entonces vamos donde el médico para que lo ayude por su lado, y nosotros por nuestro lado tenemos que ayudarlo anímicamente. Hay algo que no está muy bien si las cosas llegan hasta ese punto. Y entonces en la pedagogía Waldorf nos tenemos que hacer cargo de cómo en cada uno de los años escolares, primero, segundo, de cada uno de los momentos, poder comprender cuál es la relación cuál es la relación anímica que un niño va teniendo a medida que se va yendo hacia sí mismo. ¿Sí? Y no solo cuál es la situación anímica, sino que también cuál es como la situación de la conciencia que cada niño tiene en cada uno de los cursos. Para ser profesor Waldorf hay que captar eso, aprender, entenderlo, hay que entrar a pensar mucho sobre estas cosas, saber qué le pasa a un niño en primero básico, qué le pasa en segundo básico, cómo se va oscureciendo el mundo, qué necesita para volver a sacralizar el mundo y para no decaerse. Entonces, la tarea del profesor Waldorf es entregarle a través de las materias y a través de la experiencia algo sagrado, donde él se pueda reconocer a sí mismo. Así como el griego se reconocía afuera, el niño ya no se puede reconocer afuera, se tiene que empezar a reconocer adentro. ¿Y en qué cosa de adentro? Adentro en las experiencias que el maestro le da. Aquí recién empieza nuestra charla, en realidad. ¿Cuáles son las experiencias que nosotros, cuáles son las experiencias espirituales que nosotros le vamos a dar a un niño del segundo septenio? Para que cuando llegue a estar en octavo básico, tenga mucho adentro de su alma, muchas semillas vivas, semillas del espíritu que quieran y que estén allí para ser revividas por él, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sigamos mirando el pulmón. Fíjense que dijimos, con el pulmón uno inhala y después se exhala. Fíjense lo que hacen los colegios. Hacemos que los niños escuchen la clase muchas horas del día. Hacemos que se aprendan muchas cosas de memoria. Y después pedimos que nos las repitan, tal como se las dijimos, o sea, una memoria espejo. ¿Ya? Y después que reciben información y que se aprendan toda esta información, entregamos pruebas para que los niños vuelvan a redecir igual, ojalá con las mismas palabras, porque qué bueno que pueda aprenderse los conceptos, ¿verdad? Y puedan reproducir lo que ellos escucharon. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la transformación? Están inhalando e inhalando todo el día en el colegio. ¿Dónde está la posibilidad de transformación?
¿Dónde está la posibilidad del ser sí mismo con aquello que inhalo? Ahora yo tengo algo nuevo adentro y tengo que transformarlo para desde mí entregarlo al mundo, entregar algo que antes no estaba. ¿Dónde está ese gesto en los colegios? Entonces, los estamos enfermando del pulmón, pero también del corazón, porque el pulmón y el corazón están unidos. Y ahora vamos a ver un poco cómo es la unión del pulmón y del corazón. Pero el tema es que se están enfermando. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la pedagogía Baldor? Tenemos una llave de oro. La llave de oro, siempre hay llaves de oro. La llave de oro es el arte. Con el arte uno tiene la posibilidad de hacer que el niño tenga una experiencia de lo que uno le entrega. Ya vamos a ver cómo. Y ahora que la tiene en su mundo interior, tiene mucho tiempo, pero mucho más tiempo para reproducirla, pero no reproducirla tal como fue entregada, sino que para sacar algo nuevo de sí mismo en relación a esa experiencia. Y eso nuevo implica transformación, implica que yo voy a crear algo nuevo con eso. Entonces, interiormente recibo una impresión, recibo una experiencia y en mi mundo interior algo sucede y resuena. Y sucede algo en la medida que yo tengo tiempo para ver qué pasa conmigo. Y ahora viene el profesor y me dice, y ahora vamos a modelar. Y modelamos algo de lo que contamos, de lo que hablamos. Y viene otra clase y ahora vamos a pintar. Y pintamos sobre eso. Y viene otra clase y dice, y ahora vamos a cantar. Y cantamos sobre el tema. Y viene otra clase y hacemos otras cosas que cualquiera pueda imaginarse. Muchas otras se pueden imaginar. Y entonces, de una impresión o de una experiencia aparecen muchos momentos, mucho tiempo para que cada uno pueda hacer algo con lo que tiene ahora adentro, hacia afuera. Y lo que empieza a suceder, gracias a la clase, es que empiezan a aparecer las diferencias entre los niños. Porque un niño dibuja un aspecto de la historia o un aspecto de la clase de matemática y el otro niño dibuja absolutamente otra cosa. Y cada día uno pone en la pizarra o frente en algún lugar todos los dibujos o todas las pinturas o todos los trabajos artísticos de los niños. Y los niños miran y a medida que van pasando los años van reconociendo cuán disímiles son las pinturas, los trabajos, la creación de cada uno de ellos. Y se van alegrando de que al otro se le ocurrió algo que a él no se le ocurrió, de que el otro tiene dificultades en un aspecto, pero a mí me sale mejor, pero al otro le sale difícil, pero ¡uy! ¡Qué increíble, qué bonito te quedó! ¿Cómo fue que lo lograste? Entonces, aparecen las individualidades, aparecen los problemas, o sea, las incapacidades o las situaciones complejas, complicadas de los distintos niños, y aparece la posibilidad de despertar un sentido social entre ellos, un reconocimiento y un buscar la individualidad del otro. Esa búsqueda de la individualidad del otro es siempre y cuando yo me reconozca a mí como individuo. Si yo no me reconozco a mí como individuo, no puedo, no tengo la fuerza, ni siquiera sé de qué se trata buscar a otro como individuo, ni menos reconocerlo. El arte tiene un don, el don más grande regalado por los griegos, la belleza. Tampoco quisiéramos definir la belleza, pero sí voy a decir algo de la belleza. La belleza uno la puede concebir como la apariencia de lo sublime. Los niños en el segundo septenio ya se van retirando hacia sí mismos, como estamos diciendo, y entonces ya lo sublime o lo espiritual no les llega desde afuera, no les llega desde el mundo, a pesar de que los sentidos que ellos están en este minuto teniendo como muy vitalizados son la vista,
son el gusto, son la respiración, ¿cierto? ¿Me estoy olvidando alguno? ¿Me estoy olvidando? Sí, del sentido térmico, a pesar de que estos sentidos son muy vivos en ellos y que a través de esos sentidos ellos pueden tener una experiencia muy vital y muy espiritual del mundo dentro de ellos, y a pesar de que esta vitalidad y esta resonancia que se produce a través de sus sentidos desde adentro modela el organismo, porque ahora todo es del sentir hacia el organismo, a pesar de eso los niños allí necesitan la belleza, porque la belleza a ellos les transmite la cultura. Este segundo septenio ya no es tan como el primer septenio la relación con la naturaleza que impregnaba los órganos y los traspasa de espiritualidad, sino que en este segundo septenio tenemos que entregarle la cultura, tenemos que entregarle la vida del hombre sobre la tierra. Porque aquí en la tierra es donde nosotros desarrollamos nuestra alma y donde desde nuestra alma puede expresarse nuestro espíritu. Un profesor que sabe hacer un camino personal hacia ¿de qué se trata la belleza? Porque ese sería como un camino. ¿De qué se trata la belleza? ¿Qué es bello? ¿Qué es feo? Sin necesidad de decir qué es qué, sino que cada uno como un desafío personal. Ese profesor aprende a distinguir una bella mirada, un bello gesto, una bella palabra, un bello momento, una bella manera de acercarse a un niño que tiene un problema, una bella manera de comprender a otro que tiene otro problema. Y el doctor Valdecir nos habló de los temperamentos, ¿sí? Los temperamentos ahora, en el segundo septenio, también son como velos, ¿ya? Velos que hacen que algo medie entre mi yo, de ser niño, y el mundo externo. También los profesores tenemos que tener en cuenta los temperamentos y características propias que cada uno de los niños trae, traumas, herencias, situaciones de su hogar, cosas que ellos mismos traen de su propio designo de vida. Todo eso hace que cada uno sea persona y que sea muy diferente. Entonces, la bella manera en que el profesor puede captar la individualidad de un niño y la individualidad de otro niño, todo eso, además de que pueda hacer una bella clase y bellos trabajos, y que pueda bellamente equilibrar el pulmón y el corazón, todo eso hace que un niño lo pueda admirar, lo pueda respetar y lo pueda amar. Y nosotros en la pedagogía Waldorf consideramos un sentimiento en los niños como muy fundamental. Es el sentimiento de autoridad, y es como, no es autoritarismo, sino que es una autoridad amada. Es el reconocimiento que un niño tiene porque ese otro que está delante mío sabe hacer las cosas de manera que yo experimente detrás de lo que hace, esto que habíamos hablado, la apariencia de lo sublime. Hay algo espiritual, hay algo a través del sentido de lo que hace que me remite a mí mismo como ser espiritual, y los niños lo pueden reconocer en eso. Entonces el yo, ¿cierto?, va reconociéndose a sí mismo en este ambiente de espíritu, si es que hemos podido dárselo. Para hacer este equilibrio, ¿sí?, entre lo que me viene de afuera y lo que ahora yo tengo que transformar o metabolizar y que me va a nutrir y que ahora yo voy a expresar hacia afuera a través de una capacidad creativa que voy desarrollando a través de lo artístico y que es el desarrollo del yo que se está expresando, ¿verdad? Tengo que pensar en que tengo algo también que los niños portan en su propia naturaleza, y eso que portan es la imaginación. Y ellos, nosotros ya hablamos en la mañana sobre la imaginación,
Anita Isla habló bastante sobre la imaginación. Nosotros ahora tenemos que pensar, acordarnos de cómo los pueblos antiguos, cada vez que veían algo, podían imaginar la espiritualidad que había detrás de lo que veían a través de la percepción. Asimismo, nosotros vamos a tratar de que los niños puedan imaginar lo que nosotros le entregamos. Pueden imaginar todas las clases, la clase de lenguaje, la clase de matemáticas, la clase de historia, la clase de botánica, mineralogía, todo. Eso es parte de lo que tiene que aprender a desarrollar un maestro Waldorf, y que es cómo puedo hacer que cada una de las disciplinas que le voy a entregar a los niños se las haga desde una manera en que ellos puedan imaginar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en nuestra imaginación donde estaba el sentimiento cobijando la voluntad y arriba el pensamiento? Y dijimos que el pensamiento estaba como por detrás, como soñando, detrás de este mar de sentimientos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando uno entrega una experiencia a un niño, supongamos que le contamos una historia, por decir algo, el niño saca fuerzas que son propias de él, son fuerzas formativas, son fuerzas que están en su propio organismo. Y ahora ellos, desde sí mismos, desde su propia voluntad, esta voluntad que nació, ¿verdad?, toman desde su voluntad estas fuerzas y las llevan al pensar. Pero las llevan a un pensar que no ha nacido y que por lo tanto no es un pensamiento racional, no es un pensamiento abstracto, no es una lógica en donde yo le voy a explicar cómo son las cosas, ni le voy a decir cómo se tiene que aprender los sucesos históricos de memoria, ni nada de ese tipo, sino que tengo que saber que lo que yo le voy a decir, él tiene que poder imaginarlo. Y nosotros como adultos no tenemos eso tan fácilmente. Tenemos que aprender a desarrollar la capacidad imaginativa para poder traducir todas las materias en imaginación. La imaginación es la posibilidad que tiene el niño de recibir el mundo, ¿sí? Y ahora lo imagino, y cada uno lo imagina de una manera diferente, y ahora lo expreso. Y cuando lo expresa, entonces nosotros como profesores, como adultos, podemos reconocer qué le pasa a ese niño, qué me está diciendo a través de esa expresión, que es tan distinta a la del otro niño. Importante siempre tener en cuenta que toda imaginación tiene que estar pletórica de sentido. El sentido es como la cualidad de la experiencia. La cualidad de la experiencia es lo que yo como profesor decido que es el impulso que le estoy entregando a ese niño. Lo cualitativo. Lo cualitativo se tiene que volver experiencia en el niño. Es una experiencia valórica, es una experiencia de sentido, es una experiencia del espíritu, ¿sí? Es como el ser de lo que yo quiero entregar. Y si es que ese nutriente está, entonces esa imaginación realmente nutre el alma y va a quedar como una semilla sembrada allí para el futuro. Y entonces el pensamiento que está ahí abajo de esta agua va a quedar ahí, esa semillita ahí, ¿sí? En esta agua que va a estar sintiendo todo eso, experimentando todo eso. Detrás de esa experiencia, allá abajo en el fondo, está la esencia de lo que estoy diciendo, está el sentido, está el espíritu, está el valor de lo que yo estoy diciendo, está la cualidad. Y eso lo vive el pensar allá abajo de este océano, ¿ya? Y queda como una semillita que va a crecer más adelante, como una semilla viva. Ahora ya estamos tocando el corazón, ¿sí? Cuando hablamos de sentido, cuando hablamos del corazón, hablamos de la sangre, hablamos de un ritmo entre lo neurosensorio y lo metabólico. Horror, se está acabando el tiempo. Pero también hablamos del impulso para la vida. El corazón y la sangre nos permiten tener presencia o ausencia. Si estamos anémicos,
nos hacemos ausentes. Si estamos con mucho fierro y con una buena sangre, estamos presentes. Los niños van a estar presentes en nuestras salas de clase si es que nosotros le entregamos sentido. El déficit atencional tiene que ver en tremenda medida en este segundo septenio con que ellos no han podido o tomar su voluntad hacia sí mismos del primer septenio o tienen un pensamiento dislocado, ¿ya? Que no lo pueden incorporar a la vida anímica. Han sido tan estimulados en el pensar, sí, que lo han sacado de este mundo acuoso donde estaba debajo que habíamos hablado, lo han sacado, ¿sí? Y lo han secado. Y los niños están ahí con estas fuerzas pensantes secas que son caóticas, porque no están cobijadas por el mundo del sentir. Entonces, este congreso tenía que ver con el déficit atencional y tendríamos muchísimo más que decir de cómo sanar esto. Pero por lo menos tenemos que entender cómo no producir daños en los niños y de qué se trataría entonces un niño, ¿sí?, que tiene un decaimiento, un niño que tiene una sobreexposición a recibir y no poder transformarlo, que no tiene una experiencia de sí mismo, de un sí mismo, ¿cierto?, que tiene una experiencia de vacío, por lo menos estas cosas que hayan quedado como una pincelada puesta, porque el tiempo nos da para mucho más. Pero sí, una última cosita importante, y es que no confundamos, por favor, la imaginación con la imaginería. Y eso hay que dejarlo puesto, porque hoy día todo está lleno de lo que nosotros creeríamos que es imaginación, pero no es. Es imaginería. Y tenemos que tratar de mirar qué es qué. Imaginación es algo que yo despierto desde mí mismo, desde mis propias fuerzas, ¿sí?, creativas, ¿sí?, y que tiene un sentido de lo que estamos hablando, un verdadero sentido que mueve el pulso sanguíneo, que involucra el yo, que involucra el corazón, porque tiene algo de espíritu, tiene una cualidad, ¿sí?, y que va a ser un impulso para la vida. Pero imaginería es todo lo que viene a través de la televisión, de las pantallas, todos los inventos que tienen caricatura, todas las imágenes que nosotros vemos hoy día, en una gran medida, uno podría decir, son imaginería que no tiene por detrás, que no subyace por detrás una legalidad o una ley o un pensamiento que realmente pueda vivir en el alma del niño más adelante. Bueno, el tercer septenio, terminamos, ya sé, el tercer septenio va a ser un maravilloso septenio y los niños van a querer van a tener interés en conocer el mundo, en comprender el mundo y van a querer buscar la verdad si es que en este septenio les hemos mostrado lo cualitativo del mundo y sobre todo lo cualitativo de los impulsos culturales de los seres humanos. Muchas historias de cómo los hombres han podido desarrollarse a sí mismos, cómo han podido vencer los obstáculos de su vida, muchas matemáticas con sentido social, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.